Hola patronartistas, como la mayoría ya sabéis, soy Mariluz. Esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido, donde hoy vamos a aprender a tejer este punto reversible llamado falso punto relieve en punto medio 1×1. Al final del vídeo os cuento más sobre por qué falso y sobre unas características muy importantes con respecto a los puntos en relieve que vais a querer saber de este punto. La primera, que es mucho más fácil de hacer. Vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, vamos a empezar haciendo un número impar de cadenas. 2, 3, 4, 5... Bueno, yo ya tengo un número impar de puntos y ahora nos vamos a poner directamente con el punto. Como es un punto medio, ¿vale? La primera vuelta va a ser de punto medio. Aquí podéis hacer 2 cadenas y empezar a hacer punto medio en la cuarta cadena a partir del gancho, o, como hago yo, podéis empezar con el comienzo sin cadenas, que va a quedar muchísimo más recto y muchísimo más bonito. Si no sabéis hacer el comienzo sin cadenas, no os preocupéis, al final del vídeo os dejaré un enlace al tutorial en el que explico cómo hacerlo. Bueno, ahora vamos a seguir haciendo un punto medio en cada punto hasta llegar al final, como decíamos. Bueno, yo ya he llegado al final de la vuelta y ahora lo que voy a hacer es girar y empezar con el punto. Aquí, igual que antes, podéis hacer 2 cadenas que sustituyen a un punto medio, o ese comienzo sin cadenas del que os hablaba, que queda, os lo digo, mucho mejor. No os asustéis porque haga esto, que muchos abandonáis el vídeo solo porque me veis hacer esto. Haced vuestras 2 cadenas, que no hay ningún problema. Ahora vamos a seguir haciendo puntos medios, pero no vamos a hacerlos en la cadena de siempre, ¿vale? Aquí, cogiendo las 2 hebras. No, bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. El primero, tomamos hebra y en lugar de hacerlo cogiendo las 2 hebras, ¿vale? Vamos a coger esta hebra que hay por debajo, ¿vale? ¿Veis? Tenemos aquí las 2 hebras y por debajo justo ahí nos aparece como otra hebra. Bueno, esa hebra es la que vamos a tomar. Ahí tenemos el primer punto medio. Ahora vamos a hacer en el siguiente un punto medio y en lugar de coger las 2 hebras vamos a coger solo la hebra de detrás, ¿vale? En lugar, no cogemos ni esta de delante ni la otra de delante, ¿vale? Ni las dos, solo la de detrás, ¿vale? Esa de ahí detrás, ahí. Tomamos y hacemos. Y ahora vamos a intercambiar estos 2 puntos hasta llegar al final de la vuelta, con lo que tomamos y el siguiente lo hacemos aquí, por la hebra, no ninguna de las 2 de la cadena normal, ¿vale? La que hay por debajo, delante y por debajo, ahí en esa, y otro en la hebra de detrás. Y como veis, aquí ya se empieza a apreciar como un punto queda como por encima del otro, formando un relieve mucho más fácil de hacer que un punto relieve y con unas características que luego hablaremos al final del vídeo, que son muy especiales y que lo hacen un punto casi mejor que el punto relieve normal. Bueno, seguimos haciendo eso, uno por la hebra de debajo y delante y otro por la hebra de detrás. Ojo que no hacemos uno por la hebra de delante y otro por la hebra de detrás, ¿eh? Es por la hebra de delante pero por la de debajo. Ahí. Y otro en la hebra de detrás y, como decía, así hasta llegar al final del punto. Bueno, y he llegado al final de la vuelta y aquí al final de la vuelta lo que vamos a hacer es un punto medio normal, que como veis con ese comienzo que hago es muy fácil porque nos queda como una cadena normal, es muy fácil saber cuál es el punto final, ¿vale? Hacemos un punto medio normal y giramos. Hacemos nuestras 2 cadenas o, en mi caso, el comienzo sin cadenas. Ahí lo tengo, que lo hago normal, con las 2 hebras, ¿vale? Y ahora vamos a empezar de nuevo. Y ahora lo que hacemos es hacer los puntos como se presenten. Que tenemos uno por delante, hacemos uno por delante. Que tenemos uno por detrás, hacemos uno por detrás. Como veis, aquí tengo uno por detrás y aquí uno por delante. Se ve claro porque quedan en relieve, ¿vale? Aquí hay uno por detrás, quedan en relieve y como veis, los que están por detrás les quedan ahí por delante como un tejido ahí. No sé si se aprecia bien en cámara, ¿veis? Queda ahí como una cadena, ¿veis? Ahí hay un punto por detrás y aquí se ve claramente que está por delante, ¿vale? Tanto en redondo como en recto lo que vamos a hacer es hacerlo según se presentan. En recto va a coincidir que si en la vuelta anterior terminamos el penúltimo punto como un relieve por delante, ese punto va a ser luego por detrás, ¿vale? Quedan al revés. En redondo va a coincidir que siempre que tenemos uno porque estamos trabajando desde el mismo lado, donde tejimos uno por delante, vamos a seguir tejiendo uno por delante. Con que sepáis que según miréis donde veáis uno por detrás, tenéis que hacer uno por detrás, y según miréis donde veáis uno por delante, tenéis que hacer uno por delante, suficiente. No tenéis que andar pensando en cómo lo hicisteis en la vuelta anterior. Bueno, aquí como decíamos tenemos uno por detrás
y aquí uno por delante, aquí uno por detrás y aquí uno por esa hebra de delante del todo. Y como veis nos va quedando los relieves uno encima de otro y es como un relieve uno por uno normal y corriente de los que hacemos con los puntos en relieve, que son muchos más complejos de hacer. Lo que pasa que en este caso lo estamos haciendo en punto medio. Vale, seguiríamos así y al final haremos un punto medio normal. Como veis, todas las vueltas iguales. Y con ello conseguiremos este tejido. Ya veis lo sencillo que es, que hacemos todo el tiempo lo mismo. Y nos queda totalmente reversible. Vamos a ver ahora cómo haríamos aumentos y disminuciones. Vale, los aumentos y disminuciones en este punto, yo lo que suelo hacer es por cada aumento o disminución hacer dos. O sea, cuando quiero hacer un aumento lo que hago son dos y cuando quiero hacer una disminución hago dos. ¿Para qué? Para no romper el dibujo y que me sigan quedando los relieves todos en una hilera, ¿vale? Para que luego no se me alternen. ¿Que queréis que se os alternen para hacer un truco como de magia y que parezca que se han intercambiado? No hay ningún problema, lo hacéis, pero si vuestra intención no es esa, haced siempre dos aumentos o disminuciones. Por ejemplo, aquí, si quisiéramos hacer un aumento, lo que haríamos sería, tenemos un punto por la hebra de detrás, lo que haríamos sería otro en ese mismo punto por la hebra de delante, ¿vale? Ahora en el siguiente punto haríamos lo mismo, haríamos uno por detrás y uno por delante, que es lo que nos tocaría, ¿vale? Con lo que a partir de ahí vamos a seguir la misma fila. A partir de aquí ya nos tocaría uno por detrás, con lo que estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿veis? Tenemos uno por detrás y hemos hecho uno por detrás, no hemos cambiado el dibujo, solo lo hemos cambiado en esa zona. Y aquí tendríamos uno por delante, que es lo que nos toca, uno por delante. Y así haríamos los aumentos. Las disminuciones sería exactamente lo mismo. Aquí tenemos un punto por detrás, ¿vale? Y si quisiéramos hacer en la siguiente una disminución, lo que haríamos sería, nos tocaría uno por delante, con lo que empezaríamos a hacer uno por delante, ahora nos iríamos y en el siguiente punto empezaríamos a hacer uno por detrás y ya cerraríamos todo junto. Y en el siguiente punto haríamos lo mismo, solo que empezaríamos con uno por delante, ¿vale? Ahora nos iríamos a uno por detrás y lo cerraríamos todo junto. Y así no rompemos el dibujo porque, como veis, aquí el último lo hemos hecho uno por detrás, con lo que ahora nos tocaría aquí uno por delante, que es exactamente lo que tenemos que hacer, uno por delante, y así no rompemos el dibujo. Bueno, pues así haríamos aumentos y disminuciones en un punto como este. Hay más formas de hacerlo, esta sería la más habitual. Recordad lo que digo siempre, que me encuentro con mucha gente que en los puntos me viene, he empezado un vestido, estoy a mitad del vestido y ahora no sé cómo aumentar y disminuir para las sisas. Hay que planear antes cómo vamos a hacer esas disminuciones, hacer una muestra y planificarlas. Bueno, las características que os decía de este punto y que lo diferencian con respecto a los relieves normales. Queda muy parecido, en cámara no se aprecia bien porque las profundidades no se ven bien, las texturas, pero queda muy parecido a un punto en relieve normal, ¿vale? Pero consume la mitad de lana que los relieves normales. Queda mucho más elástico porque los relieves, al ir cogidos por toda la hebra, quedan mucho más rígidos. Cuando no necesitéis un tejido más rígido, elegid un relieve de estos, mucho más sencillo para principiantes, sin demasiadas complicaciones. El tejido, como digo, más elástico, con más cuerpo, ideal para chales y para jerseys que no queremos que queden rígidos, para prendas de bebés que no queremos que nos queden muy rígidas. Como veis, tiene muchas diferencias y sobre todo eso, el consumo de lana es mucho menor, así que a la hora de hacer cálculos tendréis que gastar muchísima menos lana que con un relieve normal. Y la siguiente es que en los relieves normales suelo recomendar coger un gancho un poco más grande porque si no nos quedan como demasiado tensos y en este caso no es necesario. El gancho va a ser el mismo que soláis utilizar normalmente para esa lana, ¿vale? No hay mucha diferencia con respecto al punto bajo, punto alto a la hora ni del consumo de lana ni de a la hora de hacerse, ya veis que es muy parecido, ni a la hora de elegir gancho. Como veis, todos son ventajas. Iremos viendo si os apetece, me lo decís en los comentarios si os apetece, más puntos de este tipo de relieves para que podáis ver las diferentes combinaciones que se pueden hacer y en qué otros puntos se puede usar y cómo podemos utilizarlos para hacer diferentes efectos. Os voy a dejar por aquí también el enlace a ese tutorial que os decía de cómo hacer los comienzos. Mirad qué comienzos quedan, qué rectos son. Aconsejo cambiar las cadenas por este tipo de comienzos, quedan muchísimo mejor. Yo ya no uso las cadenas, ni siquiera en los tutoriales, aunque la gente se me va en cuanto me ven hacer esto, porque se piensan que estoy haciendo algo muy complejo. Es muy fácil y mejora mucho los tejidos.
Y ya sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.